Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada Cartografía Artística, los tenderos de ropa más allá de su función práctica. Es un gusto para mí poder compartir esta conferencia. Es un proceso de investigación que se ha realizado entre el año 2024-2025 y ahora pues voy a presentar. Antes de nada, mi nombre es Jorge Luis Arias, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Jaén, España, y mi práctica artística está vinculada con el arte, el territorio y las cartografías. Me interesa mucho el patrimonio material y inmaterial y esta conferencia es un pequeño trabajo de investigación que lo he realizado en el marco de este proyecto. Así que empezando pues por entender qué es una cartografía artística y cuál es el objetivo de las cartografías artísticas, en ese sentido, el territorio y las prácticas artísticas y las prácticas cotidianas pueden utilizarse como elementos exploratorios para entender estas cartografías y sus dinámicas sociales. Así también esta poética de lo cotidiano, que está centrado en estas prácticas subjetivas, que en este caso vienen a ser nuestro principal objeto de estudio, que es el acto o el tender la ropa, esta acción, y cómo esta acción y cómo este acto genera esta interacción social y cuáles son estos límites internos entre lo público y lo privado. Dentro de toda de todo este objetivo, eh, viene la parte de la metodología que se, que se pone sobre todo en un contexto en donde eh, la investigación y la creación van de la mano. Es decir, el explorar cómo el arte puede generar conocimiento sensible y cómo puede contribuir a abordar las cuestiones sociales, la identidad cultural, las tradiciones, lo mismo, el mismo hecho de estas acciones cotidianas, ¿no? De tender la ropa y cómo también la apropiación del espacio. Entonces, a partir de esto, el arte permite justamente entender todas estas dinámicas y se lo hace y se lo aborda a través de la investigación y la creación. Eh, Como había comentado, el objetivo de este proyecto es explorar la cartografía artística como una metodología para analizar cómo las prácticas cotidianas, como es el acto mismo de tender la ropa, contribuyen a una construcción y una representación de la identidad en el territorio. En ese sentido, la metodología que se ha utilizado parte de dos herramientas o dos formas muy interesantes y ligadas a la historia del arte, al mismo hecho que, que parte de la cartografía, es decir, la construcción de un mapa, la cartografía, perdón, el hecho de abrir un camino, ¿no es cierto? Se lo hace a través de la deriva. Entonces, a través de estos métodos de exploración y de investigación-creación, la cartografía artística nos permite generar información subjetiva y que se ven representados socialmente en elementos como la forma de vida, la identidad cultural, las costumbres, las tradiciones y esta distinción que ya lo vamos a analizar más adelante entre lo público y lo privado. Asimismo, la forma en donde, cómo se presenta y cómo se representa esta metodología parte de la fotografía. La fotografía como una herramienta que nos permite tejer narraciones visuales que analizan el imaginario simbólico de un mapa y que van construyendo estas texturas en todo este mundo que es un complejo.
Me gusta mucho la cita de Bourriot cuando dice que las obras de arte, al contrario que los productos de la industria, resultan inseparables de lo vivido de su autor. Toda experiencia investigativa, en mi caso, surge de una necesidad personal de entender eh, cómo este caminar, cómo este proceso de transitar un espacio va generando curiosidad y no solamente son elementos que a lo mejor pasan como desapercibidos, sino que son elementos que a lo mejor permiten eh, eh, entender o a lo mejor es justamente esa necesidad, ¿no? De entender o de comprender por qué están ahí. Entonces, en ese sentido, el arte da respuesta a esto, ¿no? Y es capaz de incidir en esta conciencia colectiva que promueve la reflexión crítica sobre la sociedad. Me gusta también mucho una frase que es cartografiar un espacio es poner tilde en nuestras intuiciones. A través de nuestras intuiciones y nuestras experiencias del caminar, vamos tildando ciertos elementos que permiten a nosotros como seres humanos poder mapear nuestra vida, nuestro día a día, nuestra forma de vida, ¿no? En ese sentido, lo que yo trato de de señalar aquí es que todas estas experiencias que han sido vividas, que se van viviendo dentro de este proceso metodológico de investigación, creación, son parte de la investigación como tal, ¿no? Dentro de un poco el marco teórico que se ha venido realizando es entender qué es el territorio, ¿no? Y los territorios no como una definición técnica, sino un espacio en constante transformación que está influenciado por los cambios sociales y que se ve moldeado por la interacción humana, la cultura y el avance global del conocimiento. La creación de territorios es un proceso de apropiación del espacio por la interacción humana y en ese proceso los seres humanos no solamente construyen lugares, sino que se construyen y se reconocen a sí mismos. Así también parte de este mapear lo subjetivo se divide en dos elementos teóricos que son muy importantes. En el primero vamos a hablar sobre la cartografía artística que es una mapificación de un territorio a partir de una experiencia física o un hecho sensorial. Los mapas de sonidos, por ejemplo, los mapas de olores, los mapas de sentimientos, de sensaciones, los mapas de sueños, todo, todo ello que haga relación a una experiencia, de hecho, un hecho sensorial, hace relación a esto, a entender de un punto de vista sensorial la mapificación. Entonces, ¿cómo se traslada esto? Es considerar la cartografía artística como la búsqueda de sensaciones y percepciones de un territorio. Así también, los mapas actúan como contenedores de acciones sociales. Lo que se quiere aquí, claro, es captar aspectos complejos de la sociedad y su vinculación con el territorio. Por otro lado, la deriva y el caminar son elementos también muy clave en este ejercicio, en el que el caminar se convierte en un ejercicio mediador que nos conecta de manera más sensible con el espacio. La capacidad de observar lo que pasa desapercibido para muchos se convierte en una habilidad fundamental para la construcción de una representación cartográfica. La deriva es usada como un proceso de descubrimiento que parte de aquellos espacios cotidianos conocidos, pero así también de aquellos espacios desconocidos e inconscientes, ubicándolos desde distintas y nuevas interpretaciones. Es un ejercicio que permite el desarrollo sensible de los sentidos, la mente y el cuerpo, tal como encontramos en las primeras deambulaciones de los dadaístas, en donde consideraban esta práctica basada en el paseo como formas de expresión poética y literaria.
Es así que se camina con la esperanza de que algo suceda en la vida, nos apropiamos del espacio y nos relacionamos con el mundo. Los tendederos de ropa. Cuando yo me hacía esta pregunta y decía por qué los tendederos de ropa, ¿no? Me hacía nació una cuestión, y bueno, no solamente una, varias cuestiones, ¿no? Sobre lo cotidiano. Y en realidad aludo a que todo lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Es aquí el deber de interrogar a lo habitual. En ese sentido, se parten tres apartados que se analizan sobre el significado social del tendedero, que lo vamos a ver primero, que es analizar los tenderos más allá de su función práctica y que se pueden interpretarse como una forma de ocupación del espacio público o semipúblico y como una manifestación de esas prácticas sociales y culturales, y el habitar sería apropiarse del espacio. En ese sentido, el espacio no es solo un contenedor pasivo, sino que se produce y reproduce a través de las prácticas sociales cotidianas. En ese sentido, acciones diarias como colgar la ropa son formas de apropiación del espacio que desafían y reformulan sus usos planteados. Es un mensaje que se transmite e interpreta dentro del tejido social de una comunidad. Se pone en relieve la tensión entre la planificación urbana y las realidades, cómo las políticas urbanas actuales pueden transformar las formas de vida tradicionales. Estos son algunas reflexiones que parten de este primer apartado de entender el significado social del tendedero. Así también entre lo público y lo privado, el espacio compartido. Otra perspectiva que atañe a esto es que si lo miramos a través de la ley, por ejemplo, del patrimonio, vemos que la ley del urbanismo de Cataluña, por ejemplo, prohíbe colgar la ropa en los balcones de edificios ubicados en áreas patrimoniales o de intereses históricos, bajo el argumento de preservar la estética y la integridad arquitectónica del entorno. Entonces aquí, tender la ropa se convierte en una expresión visible de lo privado, desafiando las distinciones tradicionales entre lo que debe ocultarse y lo que puede mostrarse. He aquí donde nos hacemos esta pregunta: ¿qué es lo que se debe dejar ver y cómo se debe ocultar? Perdón, ¿qué es lo que se debe dejar ver y qué se debe ocultar? ¿Cómo las adaptaciones urbanas forzadas por las normas y el mercado están moldeando estas prácticas cotidianas? Y finalmente, este apartado de la necesidad de exhibir para existir. Aunque la distinción entre lo público y lo privado coincide con la oposición de necesidad y libertad, de futilidad y permanencia, y finalmente de vergüenza y honor, en modo alguno es cierto que solo lo necesario, lo fútil y lo vergonzoso tengan su lugar adecuado en la esfera privada, que hay cosas que requieren ocultarse y otras que necesitan exhibirse públicamente para que puedan existir. Un poco aludiendo a Hannah Arendt, nos hace referencia que esta idea de que cada actividad humana señala su propio lugar en el mundo. La acción de tender la ropa, por ejemplo, encuentra su lugar adecuado en la confluencia entre lo público y lo privado, desafiando la necesidad de mantener separadas esas esferas. En base a esto, centrarnos mucho más ya en la parte de la creación artística. A través de la exploración in situ se presenta una serie de análisis interpretativo de tres ciudades que fueron mapeadas con el objetivo de reflexionar, explorar y evidenciar las problemáticas y situaciones que emergen en el contexto de la cotidianidad. La cartografía es una construcción de un mapa y el mapa se convierte en un símbolo de cuidado y comprensión de estos espacios.
La cartografía artística ha transformado la manera en que observamos y conectamos con el territorio, permitiendo una evolución en la percepción de situaciones cotidianas, costumbres y necesidades humanas. Tender la ropa es un acto cotidiano que va más allá de lo funcional. Es una forma de tejer relaciones, de esperar y observar cómo nuestros trajes se convierten en simulaciones de nosotros mismos. A continuación, voy a presentar una serie de fotografías que fueron realizadas en tres ciudades distintas. Estas fotografías son parte de este proceso de investigación. La primera, estas fotografías están hechas en Bari, en Italia, y son fotografías que bueno, responden a todo este proceso investigativo cartográfico. A continuación son las fotografías de Nápoles, en Italia. Y finalmente las fotografías de Barcelona. Como podemos observar, cada ciudad responde a su forma de hacer del saber hacer, ¿no? En este caso, en estas tres ciudades, cada una tiene su peculiaridad y, y claro, la intención de vincularlo con el territorio es que justamente cada una va formando su identidad a partir de estas prácticas cotidianas, ¿no? A partir de este mismo hecho de tender la ropa, se va construyendo su identidad cultural. Y bueno, finalmente quería concluir con esta idea de que el hecho de tender la ropa, el hecho de que sea una actividad cotidiana, eh, y que justamente desde el arte nos podamos plantear esta idea de cuestionar lo cotidiano, que a lo mejor es algo que ya está visto, que es sabido, que no le damos mucha importancia porque son costumbres o acciones que son inconscientes y son vistas desde una funcionalidad y desde un practicismo y eso es suficiente. Pero mucho más allá de eso existen otras herramientas que a través del arte nos han permitido eh, leer. Y en este caso,
lo que a mí me ha interesado es encontrar esta cartografía, es encontrar esta metodología del caminar y de entender la ciudad a través de estas formas cotidianas que, que son todas son cotidianas y humanas, ¿no? A través de los ropajes, a través del vestido, se puede dejar ver quiénes son los que habitan en ese lugar, quiénes son las personas que visten con con esta vestimenta, ¿no? Y bueno, mucho más allá, como sabemos, ¿no? La fotografía nos puede contar un montón de historias, asimismo de sensaciones y experiencias que nos permite, ¿no? Así que ha sido para mí un honor y un placer poder compartir mi experiencia de haber investigado este proyecto. Y para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Y sin más, deseándoles los mejores éxitos a todos y cada uno de ustedes. Y simplemente mandarles un abrazo y muchas gracias por su escucha. Hasta luego.